el ejército se prepara para una operación militar con la que poner fin a la guerra del Rif. Es el primer desembarco aeronaval de la historia. Los problemas en el norte de Marruecos se habían agravado desde la creación del protectorado. Los soldados españoles luchaban con heroísmo en un campo de batalla duro y enfrentados a un enemigo irreductible. Esta guerra estaba acarreando dramáticas consecuencias que afectaban a la clase política, a la sociedad española y a la unidad del ejército. En plena expansión imperialista, los intereses españoles no eran diferentes a los del resto de potencias europeas que trataban de administrar sus territorios. Pero episodios como los del Barranco del Lobo o Anual empañaban aquella presencia militar. Para muchos era el gobierno el que no ponía los medios necesarios para terminar con la rebelión. Tras más de 2 décadas de conflictos, el ejército pudo cumplir exitosamente la misión que se le había encomendado: pacificar Marruecos. La Guerra del Rif se había convertido en una tragedia humana y económica para el reinado de Alfonso XIII. En septiembre de 1925, el exitoso desembarco de Alhucemas hizo posible la victoria española. 2 años después, en 1927, se producía definitivamente la pacificación del territorio. Desde el final del reino visigodo a manos de los invasores musulmanes en el siglo VIII, los españoles pusieron sus ojos en lo que ocurría en el norte de África. Alfonso X, el Sabio, ya planificó una fallida gran campaña militar para terminar con la amenaza islámica sobre la península. Los reyes católicos y Felipe III expulsaron a los musulmanes de sus reinos al tiempo que defendían los presidios de Ceuta y Melilla en las costas del Rif como plazas adelantadas de los intereses de España en el actual Marruecos. Melilla había sido conquistada por los españoles en 1497. Ceuta, anteriormente portuguesa, pasó a ser española en 1640. Con la llegada del siglo XIX y la voracidad imperialista de las grandes potencias europeas, los gobiernos de Madrid acentuaron su interés por lo que ocurría en el norte de África. En octubre de 1859, el jefe de gobierno de Isabel II, general Leopoldo O'Donnell, declaró la guerra al sultán de Marruecos. Los combates lograron gran apoyo popular y las armas españolas vencieron en los Castillejos, Tetuán y la batalla de Guadras. En marzo de 1860 se firmaba la paz con Marruecos. Aunque fue una paz chica, de una guerra grande, debido a la intervención del Imperio Británico para impedir que España aumentase sus posesiones en la zona. El 2 de octubre de 1893, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, 3.000 kabyleños atacaron a los obreros que construían un fuerte cerca de Melilla. Así daba comienzo la Guerra del General Margallo, o Primera Guerra del Rif. Apenas 6 meses después del inicio de las hostilidades, se firmaba una nueva paz gracias a la mediación del jefe de las fuerzas españolas, Arsenio Martínez Campos, nuevo responsable militar. En estos tiempos reinaba sobre los territorios rifeños Moulay Abd el-Aziz, de 14 años. Marruecos se encontraba dividido en 2 zonas, Blad al-Siba
franja donde el sultán no era reconocido, y Blad al-Mabjen, superficie en las que las cabilas estaban sometidas al poder del joven rey. En 1902, España y Francia firmaron un acuerdo por el que se repartía el Marruecos en dos zonas de influencia. Este acuerdo se revalidó en 1904, aunque España salía perjudicada debido a los intereses imperialistas que se disputaban en Europa. En los primeros meses de 1906 se celebró en Algeciras una conferencia internacional con la que se pretendía resolver las diferencias entre España, Francia, Marruecos y otras naciones implicadas. Marruecos es lo que hoy llamaríamos, era lo que hoy llamaríamos un Estado fallido por diversas circunstancias, por la presión de Francia, por la ayuda que había prestado Marruecos a Argelia en contra de Francia, por las propias consecuencias de esa guerra de África y porque el sultán no conseguía imponer su autoridad en todo su territorio, especialmente en lo que nos va a tocar a nosotros, que es el Rif. El país magrebí mantenía su independencia formal bajo tutela francesa, aunque España consiguió su zona de influencia en el norte, desde la costa norte del Mediterráneo, del Arache hasta Cabo de Gata, con los territorios de Djebala y el Rif. Francia siempre había sido un mal vecino. De hecho, cuando se establece el protectorado, nos obliga a corregir la frontera y quedarse una parte del territorio, digamos, para el Marruecos francés, que era inmensamente más grande, inmensamente más rico que el protectorado español, que era el Rif y la Djebala, que eran unos territorios bastante pobres y económicamente poco interesantes. En 1909 estalló la Segunda Guerra del Rif, a causa de una agresión rifeña a los trabajadores españoles de las minas de hierro en torno a Melilla. Esta guerra quedará en la memoria de los españoles por el desastre del Barranco del Lobo. El 27 de julio de 1909, una columna dirigida por el general Pintos terminaba masacrada en las estribaciones del Monte Gurugú. Básicamente el Barranco del Lobo es una operación de protección de un convoy y de restauración de una vía férrea que había sido saboteada por los rifeños los días antes. Yo creo que en el Barranco del Lobo lo primero que hay que entender, y lo pongo ya desde el principio, es que la misión se cumplió. Es verdad que se cumplió con muchas más bajas de las que probablemente hubieran sido necesarias. Y yo achacaría esto a la falta de preparación y aclimatación de las fuerzas desplegadas en aquel momento en África. En el Barranco del Lobo son fuerzas desembarcadas sin haber desarrollado la inteligencia táctica, la aclimatación que a cualquier soldado se le pide para ir al combate, y que yo creo que además son un fiel reflejo de lo que le puede pasar a unas fuerzas si no cuentan con dos aspectos para mí importantísimos. Uno, el apoyo del gobierno, es decir, ni en materia de recursos ni en una realidad de apoyo, el gobierno de la época apoyaba aquellas fuerzas. Y el otro, la población civil, que no entendía muy claramente qué hacíamos en África. Murieron más de 200 militares, 17 oficiales, entre ellos el propio general, y cerca de 200 soldados. El Barranco del Lobo es evidentemente una noticia trágica, es evidentemente una jornada durísima, pero también es probablemente el detonante de una transformación que a lo largo del tiempo nos llevaría a vencer ante un enemigo complejo y no siempre bien entendido desde la población española. Después del Barranco del Lobo, el gobierno se da cuenta que hay realmente un enemigo y llega a desplegar casi 30.000 efectivos a continuación. Pero claro, es que las guerras en este tipo de terrenos abruptos, con una población hostil, son complicadas, son largas. Las repercusiones del desastre fueron enormes. En la península, el reclutamiento de reservistas ordenado por Maura desencadenó la Semana Trágica en Barcelona. La huelga general convocada por los sindicatos
convirtió la capital catalana, en julio de 1909, en escenario de altercados y violencias. Los saqueos y explosiones obligaron al ejército a intervenir. La situación evidenciaba la falta de apoyo que tenía la guerra por parte de las clases populares. Estamos hablando de, primero, de soldados de recluta que salen de sus casas para irse a un África que la gente no sabe lo que es y no lo entiende. Habrá que pensar qué podría pensar una madre en Teruel, en la que seguramente tendría que sustentarse en el trabajo de sus hijos, que ellos se iban a combatir en un África para ellos totalmente lejano. Sin embargo, a pesar de estos sucesos, el gobierno desplazó al protectorado gran número de tropas que terminó por dar la victoria a España. En esta Segunda Guerra del Rif, el ejército de nuevo había protagonizado hechos de armas extraordinarios como la carga de los cazadores de Alfonso XII en Taxdir o la toma del Monte Gurugu. Sin embargo, la campaña de 1909 fue una empresa desafortunada que costó 3.000 bajas para ocupar solo 300 kilómetros de territorio. A comienzos de la década de 1910, la cuestión marroquí seguía siendo un tema de actualidad y conflicto para el gobierno, para el ejército y toda la sociedad española. La necesaria remodelación y profesionalización del ejército, debilitado por la inexperiencia de los soldados de reemplazo, había llevado a la creación en junio de 1911 de la primera unidad de regulares, tropas moras. Los regulares, como cuerpo de élite, iban a tener un papel fundamental durante la Guerra de Marruecos y más adelante en la Guerra Civil Española. Pero a los pocos meses de tranquilidad estalló un nuevo conflicto en Melilla. El 11 de mayo, el jefecillo rifeño, el Micián, predicó la yihad, la Guerra Santa, contra los españoles en el Rif Oriental y cruzó el río Kert con la ayuda de las tribus de los Beni Said. Al comenzar 1912, los españoles lograron ocupar el monte Arruit, a unos 30 kilómetros de Melilla. La Guerra del Kert, 1911-1912, supuso mayores avances territoriales, pero las cifras de muertos y heridos fueron similares a las de la campaña de 1909. Resultó cruenta y costosa, aunque su trascendencia mediática en la península fue menor. La guerra terminó cuando los regulares abatieron al Micián en mayo de 1912. En la zona occidental, en 1911, se había producido una revuelta en Fez, capital de Marruecos, que provocó la ocupación militar de la plaza por el ejército francés a petición del sultán de Abd al-Hafiz. Las tropas francesas empezaron a extender su presencia, contraviniendo lo acordado en el Tratado de Algeciras. Estas actuaciones forzaron al gobierno Canalejas a decidir la ocupación del Larache y Alcázar-Quibir. Tras esta alteración del orden establecido, en noviembre de 1912, se firmó un nuevo tratado hispano-francés por el que se estableció definitivamente el protectorado español, dividido en 3 comandancias generales: Ceuta, Melilla y Larache. En la zona existía su propio sultanato, pero el modelo colonial permitía establecer un sistema en el que la organización de la defensa y política exterior dependía de la autoridad española. En adelante sería el Alto Comisariado de España en Marruecos, el encargado de administrar el Sultanato de Marruecos. El sur, desde Fez hasta Guelmín, continuaba siendo francés. La colonización implicaba que el poder político, económico y militar se encontraba en manos de las autoridades de la potencia protectora. Al mismo tiempo, dado que se trataba oficialmente de un protectorado, se mantenían algunas estructuras de poder preexistentes que, en la práctica, carecían de competencias más allá de cierta capacidad de intervención en asuntos religiosos. De este modo, el sultán se mantenía simbólicamente como máxima autoridad marroquí,
representado en la zona española por el Jalifa. El 1 de julio de 1911, el buque de guerra alemán Panther atraca en Agadir con la excusa de proteger a los súbditos alemanes en Marruecos. En esta acción de Guillermo II, en pleno periodo de paz armada, provocó la cesión de Francia a Alemania de parte de sus posesiones en el Congo, África Ecuatorial Francesa, y la obligada renuncia de España a 70.000 kilómetros en Marruecos a favor de Francia. En febrero de 1913, las tropas españolas entraban en Tetuán. España apostaba por la penetración pacífica en su zona en una actuación sustentada por las momentáneas buenas relaciones con el Raisuni, señor de la Yebala, una región norteña que se extiende desde Tánger hasta el este. Tánger no era ni protectorado español ni marroquí, era una zona internacional administrada por varias potencias y por donde entraba la mayor parte del contrabando. De ahí la importancia de impermeabilizar también esa zona. En 1913 se había ocupado ya buena parte de la zona occidental, levantándose 102 bloqueos para garantizar el orden. Pero durante la Primera Guerra Mundial, España ralentizó sus acciones militares en su protectorado. Los bloqueos eran pequeñas fortificaciones rudimentarias, esparcidas a lo largo del territorio, que trataban de proteger el terreno de incursiones rifeñas. Cada guarnición estaba compuesta entre 12 y 20 hombres deficientemente habituallados y recién llegados de la península. Eran cuerpos de tropa de infantería, jóvenes y con poca experiencia. Además, en estas operaciones el terreno era el factor principal. Sobre ese tablero árido se jugaba la partida que tendría por premio la victoria o el castigo de la muerte. En un territorio de carácter montañoso, estos fortines se situaban en puntos elevados, pero al estar desprovistos de agua, debían abastecerse mediante recuas de mulas, con el consiguiente riesgo de emboscada. En julio de 1915 pasaba a hacerse cargo de la alta comisaría el general Francisco Gómez Jordana, con órdenes del ministro de Estado, conde de Romanones, de actuar sin usar la violencia. Son los años en los que se empieza la construcción de un nuevo ejército colonial con la recluta de indígenas para las mejallas, regulares, policía indígena y arcas auxiliares, y así disminuir el envío de soldados de quinta. En la zona occidental, la presencia española progresa gracias a la colaboración de el Raisuni, una vez que el general Fernández Silvestre deja Marruecos al ser nombrado ayudante de Alfonso XIII. La tranquilidad en zona tetuaní era frágil. En la zona oriental, la kabila de los Beni Urriaguel estaba en pie de guerra. Gómez Jordana fue el primero que sostuvo que un desembarco en Alhucemas, corazón de la revuelta en el Rif y del territorio de la tribu de los Beni Urriaguel, liderados por Abd el-Krim, era la forma de acabar con las insurrecciones y de conectar por tierra las dos zonas del protectorado. Elaboró un primer plan de desembarco, pero el gobierno desestimó la propuesta de Gómez Jordana y ordenó la repatriación de tropas. En 1918, coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial, fallecía Gómez Jordana. Sus consejos para pacificar el Rif no se habían tomado en consideración. Le sustituyó en la alta comisaría Dámaso Berenguer, que decidió continuar con la penetración de las tropas españolas. Esta resolución provocó la ruptura de las relaciones con el Raisuni, hasta entonces aliado. Pero las arcas yebalíes fueron finalmente derrotadas en el combate de Fondak, cerca de Tetuán. El Raisuni tuvo que refugiarse en su fortaleza de Tazarut. A comienzos de 1920, la revuelta en la Yebala parecía vencida. Las comunicaciones entre Larache, Tetuán y Tánger habían quedado abiertas. En octubre de 1920, el coronel Castro Girona lograba la sumisión de la ciudad santa de Sahagún. Pocos meses después,
Millán Astray creaba el Tercio de Extranjeros, que adquiría gran protagonismo en las operaciones militares posteriores. La Legión, que al principio es una unidad a la que no se tiene mucha confianza, porque era una unidad que acababa de nacer, además con soldados mercenarios que se reclutaban entre gente que teóricamente no iban allí por una soldada, rápidamente va a empezar a ocupar un papel importante como la unidad de choque, junto con los regulares más importantes del Ejército de África. El general Fernández Silvestre fue nombrado responsable de la Comandancia General de Melilla por Real Decreto de 30 de enero de 1920, en sustitución por ascenso del general Aizpuru. Con su llegada a Melilla se retoman las operaciones militares y se cruza el río Kert con el objetivo de llegar por tierra a Alhucemas. El 12 de marzo de 1921 daba comienzo la campaña de Melilla. Las tropas españolas llegaban a la playa de Sidi Idris, a la desembocadura del río Amecrán, para ocupar el aduar de Anual y establecer ahí su campamento. El 1 de junio de 1920, el general Silvestre ordenó ocupar la posición de Monte Abarrán, base de la Kabila Tensamaní, paso previo para llegar a Alhucemas. Silvestre, en una decisión imprudente, pretendía asegurar sus líneas, 130 kilómetros sin reforzar las comunicaciones con la retaguardia. Levantó una serie de posiciones, cada vez más avanzadas, que abarcaban una extensión de 6.000 kilómetros cuadrados con tan solo 18.000 soldados para defender y controlar la zona presuntamente conquistada. Todas estas posiciones cayeron en pocos días como un castillo de naipes ante el empuje de las cábilas rifeñas unidas bajo la autoridad de Abd el-Krim. Abarrán se perdió a las pocas horas de su ocupación, tras ser atacada por una arca enemiga que provoca la deserción de la policía indígena. Los rifeños se hicieron con muchos cañones españoles. En la madrugada del 3 de junio de 1921 fue asaltada la posición de Sidi Idris que defendía el comandante Julio Benítez con 183 hombres. El 7 de junio los españoles toman Igueriben, aunque poco después cae en poder de los rifeños. Inmediatamente los rifeños se lanzaron sobre Anual. A primeras horas de la mañana del 22 de julio, Silvestre dio la orden de retirada, pero esta se llevó a cabo en modo muy desorganizado. Silvestre muere y se puso al mando el general Navarro. El regimiento de caballería Alcántara pasa a estar a las órdenes del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, quien encabezará 8 heroicas cargas para proteger a los soldados españoles. La retirada hacia Melilla de las tropas resultó desastrosa, pues las columnas sufrieron el acoso desde las alturas por los rifeños. El capitán de ingenieros, Félix Arenas, que mandaba la extrema retaguardia, había intentado salvar los cañones, pero los soldados huyeron, dejándolo herido en una pierna. Fusil en mano, en medio de la carretera y con actitud desafiante, esperó serenamente el final. Cayó poco después de un balazo en la cabeza. Con enormes bajas, bajo órdenes del general Navarro, la columna logró llegar al acuartelamiento de Monte Arruit. Era una posición difícil de defender, con escasez de agua, pero más cerca a Melilla. Esperaban refuerzos. Los soldados resistieron durante 2 semanas, pero al quedar sin munición no tuvieron otra posibilidad que la rendición. De las 8.000 bajas que hubo en toda la campaña, 3.000 solo fueron en Monte Arruit. Monte Arruit fue el último punto en caer. Es curioso que a Berenguer, el alto comisario de la época, luego le procesan, y no le procesan
por fallos en sus planes sobre Anual, sobre Alhucemas, sobre la campaña, no, le procesa por no socorrer a Montearruit. Ese es el motivo por el que es procesado el general Berenguer. Los españoles no fueron tratados como prisioneros de guerra. Los rifeños los pasaron a cuchillo, más de 3.000 hombres. Solo se libró de la masacre un reducido grupo de oficiales por los que se pidió un cuantioso rescate. Lo ocurrido en Anual obligó a trasladar tropas desde la zona occidental a la oriental. Tras el desastre, Melilla quedó a merced de los rebeldes. La llegada de Millán Astray y Franco, con sus legionarios, evitó la caída de la ciudad española en manos de Abdelkrim. La salvación de Melilla permitió que el rey Suni no fuese totalmente derrotado cuando se encontraba casi vencido por los españoles. Va a participar de forma muy importante en la campaña de la Yévala para acabar con la fortaleza del rey Suni en Tazarut. Cuando ya está a punto de caer Tazarut, se les lleva a Melilla porque hay que salvar Melilla. Entonces la legión, que ahí es donde va a saltar a la fama, hace la famosa marcha de los 101 kilómetros para llegar a Ceuta, embarcar y poder salvar Melilla después del desastre Anual. Y a partir de ese momento pues, va a estar prácticamente en todos los combates. Para los rifeños, la victoria de Anual dio paso a la proclamación de la República del Rif. Anual ensombreció los anteriores éxitos españoles en Marruecos, pero esta derrota fue una de las muchas que tuvieron las tropas europeas en el escenario colonial. A pesar de la tragedia, no fue un fracaso mayor ni peor que los sufridos por británicos, italianos y franceses. Pero, ¿cuál iba a ser la reacción española ante la magnitud de la tragedia? Al gobierno de Allende Salazar le reemplazó un gabinete de Antonio Maura, que intentó recuperar el territorio perdido. Se enviaron tropas y armamento, carros de combate Renault FT-17 y Schneider CA-1, así como gran cantidad de aviación y un portahidroaviones, el Dédalo, el primero de este tipo en España. Desde mediados de septiembre de 1921 hasta enero de 1922, se recuperó la línea de Dardrius. Nador, Celuán y Montearruit pudieron reconquistarse y los soldados contemplaron con horror los cadáveres aún insepultos de las víctimas del desastre. Durante estas operaciones, Millán Astray fue de nuevo herido haciéndose cargo del mando del tercio el coronel Valenzuela, muerto en combate poco después en socorro de la posición de Ticiasa, al grito de «A mí los valientes, viva la legión». En la parte occidental, Berenguer desplegó sus tropas sobre Tazarut, pero el rey Suni, in extremis, volvía a escapar. El posterior gobierno de Sánchez Guerra perdió todo lo recuperado hasta la fecha. Dámaso Berenguer volvió a proponer un desembarco en Alhucemas, tal y como había hecho Gómez Jordana años atrás. Pero a causa del inicio del proceso de responsabilidades de Anual, tuvo que dimitir como alto comisario. El informe Picasso provocó en las Cortes y en la sociedad un intenso debate. Conocer las conclusiones de la investigación se había convertido en el problema más importante de la nación. El general Burguete sustituyó a Berenguer y fue él quien, a finales del verano de 1922, firmó una tregua con el rey Suni. Para planificar el futuro de las operaciones en el protectorado, los días 4, 5 y 6 de febrero de 1922, se celebró en el Palacio de Pizarra, en Málaga, bajo la presencia del jefe del gobierno, Antonio Maura, una reunión de los máximos responsables de la marcha de la guerra. En esta reunión se volvió a planear la posibilidad de un desembarco en Alhucemas, pero, una vez más,
la propuesta no prosperó. En julio de 1923 se formó una segunda comisión de responsabilidades, pero tampoco emitió dictamen. En septiembre se producía el golpe de Estado de Primo de Rivera. Se cerraban las Cortes y daban carpetazo al expediente. La monarquía liberal de Alfonso XIII se encontraba en crisis. La violencia social, el caciquismo y las repercusiones de la Guerra del Rif hacían inviable el sistema. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general Miguel Primo de Rivera encabezaba un pronunciamiento en Barcelona destinado a terminar con el turno de partidos en España. Estaba decidido a poner fin al modelo político de la Restauración. Quería acabar con los desórdenes públicos y buscaba una solución, pronta, digna y justa, al problema de Marruecos. Tras el apoyo recibido por diferentes comandancias militares, parte de la clase política y del pueblo, Alfonso XIII le encomendó formar gobierno. Comenzaba una dictadura cuyo mayor logro fue terminar victoriosamente con el conflicto marroquí. Paradójicamente, el general Primo de Rivera era un conocido abandonista. Entendía que el gasto económico y de sangre que costaba el protectorado no compensaba. Miguel Primo de Rivera era un declarado abandonista que se había manifestado en contra de permanecer en Marruecos. Consideraba que era una tierra estéril y que no iba a reportar absolutamente nada a la nación. Él dijo que lo mejor que podíamos hacer era abandonar aquellas tierras estériles, dejar un pequeño territorio, en el mejor de los casos, próximo a Ceuta y Melilla, ambas plazas de soberanía española, después del golpe de Estado en 13 de septiembre de 1923. Su primera opción, con relación al protectorado en Marruecos, es negociar una posible solución de pacificación en el Rif y que pudiera evitar más bajas y, sobre todo, que no consumiera una cantidad de dinero del tesoro español, de la hacienda española. Primo de Rivera decidió hacerse personalmente cargo de las operaciones. Pensaba que había que ejecutar un repliegue sobre el territorio rifeño, estableciendo como límite Tetuán en el sector occidental y el río Kert en el oriental. Mientras tanto, en la zona occidental, estallaba una nueva revuelta, ahora liderada por Ahmed el Geriro, antiguo lugarteniente de El Raisuni, pasado al bando de Abd el-Krim. La primera decisión de Primo de Rivera fue la evacuación de una parte del territorio controlado por España en la zona occidental. Esta medida le llevó a enfrentarse con parte del ejército español, el sector de los africanistas, cuyo momento de máxima tensión fue el choque con Franco, entonces jefe de la Legión en Bentiev, en julio de 1924. Primo había decidido la evacuación de parte de los territorios ocupados de la zona occidental hacia la línea Estella, que impediría los ataques rebeldes, manteniendo las posiciones en la zona oriental. Los preparativos de la evacuación se llevarían a cabo durante el verano de 1924, y finalmente entre noviembre y diciembre se efectuó la evacuación de Sawain por los legionarios de Franco. El repliegue se llevó adelante, no así en la zona oriental, pero la zona occidental se hizo. En las proximidades de Tetuán se abandonaron muchísimas posiciones y no quedó nada más que Tetuán, Ceuta, Larache y Arcila y Alcázar-Quibir. Como consecuencia de la retirada de las tropas españolas, el Raisuni fue capturado en febrero de 1925 por Abd el-Krim, ahora su enemigo. Moriría en extrañas circunstancias pocas semanas después. Abd el-Krim se proclamó entonces sultán de Marruecos, aunque jamás fue reconocido por los jeques de la zona francesa.
En la parte oriental no hubo enfrentamientos de importancia. Es en ese momento cuando Primo de Rivera empieza a plantear la posibilidad de un desembarco. El propósito era proteger la zona meridional española. A su modo de ver, Abdelkrim podría ofrecérsela a los alemanes e incluso a los franceses, en los que no confiaba. Por ese motivo, encargó a Francisco Gómez Jordana, hijo de Francisco Gómez Jordana, autor de la olvidada propuesta del desembarco de 1913, elaborar un nuevo plan de desembarco en Alhucemas. Entiende que la bahía de Alhucemas es una zona propicia en la que los comunistas, bien los alemanes e incluso los franceses, pueden ocuparla porque se la ofrezca a Abdelkrim y allí establecer una base de submarinos y constituir un riesgo evidente para la zona meridional española. Es decir, lo que pretende es evitar un ataque hacia España. Él no lo defiende como abatir el poder de Abdelkrim, de esta rebeldía de Abdelkrim desde 1921, sino como una cuestión de política exterior, es decir, garantizar la seguridad de España. Esta es la idea de Primo de Rivera. Envía a Francisco Gómez Jordana la orden, Francisco Gómez Jordana en 2 meses tiene el plan elaborado y Primo de Rivera se lo presenta a Alfonso XIII, se lo presenta a las autoridades militares en Tetuán para llevar a cabo ese desembarco entre el 15 de junio y el 10 de julio como muy tarde, porque es la época propicia. La mar está en mejores condiciones y además es la época en la que los jarqueños, los cabileños, los guerreros de Abdelkrim están dedicándose a sus tareas y sus labores de agricultura, de cosecha. Pero en ese momento, Abdelkrim, convencido de estar cerca de la victoria y de consolidar su República del Rif, comete uno de los errores reconocido por él en sus memorias: atacar las líneas francesas de Ouarga. Los rifeños cruzaron la frontera del río Ouarga y en 2 meses y medio tomaron 48 de los 66 fuertes defensivos, haciéndoles 11.000 bajas a los franceses. Cuando se produce la retirada a la línea Estella, Abdelkrim decide lanzar una ofensiva, esta vez por primera vez contra los franceses, que son los combates de Ouarga, donde a los franceses les va a costar pues, varios miles de muertos, van a perder cerca de 60 posiciones que tenían en la frontera, van a perder 50 cañones, cientos de ametralladoras, armas individuales, munición, y eso es importante porque la decisión esa de Abdelkrim de atacar la zona francesa resulta fundamental, porque a partir de ese momento, con la derrota en el Ouarga, que es en cierta forma el anual francés, Francia decide cooperar abiertamente ya con España para acabar con la revuelta del Rif. A raíz de este hostigamiento rifeño, Francia, que siempre había sido un mal vecino para los españoles, cambiaba de actitud. El presidente de la República es Painlevé. Se ponen en contacto con los españoles y Primo de Rivera no está convencido. Primo de Rivera no pide la colaboración de Francia. Primo de Rivera había decidido llevar adelante el desembarco. Junio, 10 de julio como muy tarde. Sin embargo, sus hombres del directorio muestran su opinión y le dicen: mi general, no podemos ahora desatender el ofrecimiento de los franceses. Vamos a ver qué nos ofrecen y vamos a ver si podemos ir conjuntamente con ellos. Las reuniones de la Conferencia de Madrid comienzan el 17 de junio de 1925 y finalizan el 25 de julio de ese mismo año, más de un mes, están negociando. Entre otras cosas, se negocia efectivamente un plan conjunto combinado para llevar adelante un desembarco y, a la vez, de manera simultánea. París y Madrid comenzaron a colaborar para terminar con la revuelta de Abdelkrim. Primo de Rivera y el general francés Pétain
se reunieron en Tetuán y más tarde en Algeciras para coordinar sus fuerzas y poner fin a la guerra. Pétain se va a Francia con el proyecto de desembarco bajo el brazo y simplemente hay que esperar a la decisión final del Estado Mayor francés para ejecutar la maniobra, que le ruegan que no se demore demasiado porque el tiempo pasa. Ya se ha ido prácticamente un mes, finalizaba el mes de julio, cuando en principio estaba previsto ese plan español llevarlo a cabo antes del 10 de julio. No es hasta el 21 de agosto cuando se reúnen de nuevo Primo de Rivera y el mariscal Pétain en Algeciras. Es entonces cuando se toma la decisión de no desembarcar en las playas de Sujani y Palmadero, ya que debido a su poco fondo era previsible que las barcazas encallasen. La aviación había constatado además mediante fotografías alambradas y nidos de ametralladoras rifeñas que impedirían la aproximación a los arenales. Había que modificar el emplazamiento del desembarco. Se haría hacia occidente, hacia el levante, en la Kabila de Bocoya. El objetivo era desembarcar en la playa de la Cebadilla. Los preparativos para el desembarco estaban en marcha. Miguel Primo de Rivera, quien inicialmente se había mostrado abandonista, iba a convertirse en el pacificador del Rif. En septiembre de 1925, el general Sanjurjo lideraba el desembarco de Alhucemas. La operación militar con la que la dictadura de Miguel Primo de Rivera iba a terminar con la Guerra del Rif. La primera operación de la historia con la colaboración del ejército francés en la que operarían de forma conjunta unidades del ejército, la armada y aviación. El primer desembarco aeronaval de la historia. Acababa de comenzar lo que para muchos era el Día D español. Pasaron el fin los momentos de indecisión. Al impaciente e inquieto, ¿se va o no se va? Lo reemplaza la alegre certidumbre de hoy. Salimos con rumbo a Alhucemas y nuestra larga preparación, laboriosa y detallada, es la garantía de la histórica hora de mañana. Nadie duda, la confianza del mando en todos son el aval más firme de la soñada empresa. La operación anfibia consistió en el desembarco de un contingente de 13.000 soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla por la Armada Combinada Hispano-Francesa. Estaban apoyados desde el mar por la artillería de los buques de guerra y desde el aire por los servicios de aviación militar. Los aviones eran hidroaviones con una grúa, se depositaban en el agua y pegaban del agua. Eso es la participación española. ¿Por qué digo que sí hay participación terrestre francesa? Porque simultáneamente con la acción sobre Alhucemas, en la cuenca del Alto Guarga, el Guarga es un río que empieza en territorio de la zona española y marca la frontera durante parte de su recorrido, que es donde atacaron a los franceses. Pues los franceses actúan sobre esa zona del Alto Guarga para distraer fuerzas que no puedan socorrer o no puedan enfrentarse a lo que va a desembarcar en Alhucemas. Pero cuando hablamos de los carros de Alhucemas, pues todo el mundo piensa en los Leopard o en los M1 Abrams. Eran unos carros, pero vamos, del tamaño de un turismo de ahora, y ni siquiera tenían cañón, tenían ametralladoras. Pues en el desembarco a Alhucemas cubrieron una vaguada, primero que eran 10 carros, no hablamos de 50 de un batallón de carros de combate de los de ahora, eran carritos y 10. A las órdenes de Sanjurjo, jefe de la división de desembarco, se encontraban las columnas de los generales jefes de las brigadas de Ceuta y Melilla, Leopoldo Saro y Emilio Fernández Pérez. Entre los jefes participantes en la acción estaba el coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada.
Entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre empezaron a cargarse en Ceuta y Melilla los buques mercantes y las barcazas K de desembarco, 24 en Ceuta y 2 en Melilla. Abd el-Krim pensaba que el ejército español era capaz de atacar en Alhucemas a la vez que defendía Tetuán, y anticipándose al desembarco que preveía, lanzó el día 3 un ataque sobre las posiciones que defendía Tetuán, sitiando Kudia Tajar. Pero el ataque a la zona occidental no modificó los planes de Miguel Primo de Rivera. El 5 de septiembre se efectúa en Ceuta y Melilla el embarque de las tropas, saliendo las de Ceuta al anochecer con dirección a la desembocadura del Lau, convoyadas por la División de las Fuerzas Navales del Norte de África. El día 6 de septiembre sale de Algeciras la escuadra de instrucción con dirección a Río Martín. Ahí se reúne con el acorazado Alfonso XIII, buque insignia de la Armada, el general Miguel Primo de Rivera, junto con su cuartel general. La escuadra emprende la marcha hacia Morro Nuevo. El convoy trasborda las tropas a las barcazas K, simulando la preparación de un desembarco y emprendiendo la marcha a Alhucemas. El convoy de la Brigada de Melilla sale del puerto escoltado por la escuadra francesa. Se sitúa frente a la playa de Sidi Idris, donde simula un desembarco. El 7 de septiembre, el acorazado Alfonso XIII se halla frente al peñón de Vélez de la Gomera. Tras ellos, el convoy de la Brigada Saro. Se reúnen frente a la playa de la Cebadilla, punto designado para el desembarco. Primo de Rivera decide suspender la maniobra y ordena alejarse hacia la bahía de Alhucemas para no descubrir sus planes. El convoy se sitúa frente a la playa de Suani, lejos de los impactos de los proyectiles rifeños. Los buques de guerra baten los emplazamientos rifeños en Morro Nuevo, Morro Viejo y Adrar Setú. Durante la noche se ordena regresar frente a la playa de la Cebadilla porque el objetivo es estar listos al amanecer. El 8 de septiembre se establecen 2 líneas de barcas. La primera está al mando del coronel Franco, la segunda del coronel Martín. A las 11, la columna Franco inicia el avance. Primo de Rivera recorre en un torpedero las líneas de barcazas. Los buques bombardean las posiciones de Morro Nuevo y el monte Malmusi. La aviación coopera en el bombardeo. A las 12, las tropas bajan de las barcazas y, con el agua al cuello, avanzan hacia la playa. La corriente arrastra las barcazas hacia la cala de Ixday. A las 12:45, las tropas ocupan las alturas que dominan la playa. ¡Vamos, adelante! Y a las 2, las unidades de Franco se extienden hacia la izquierda y toman Morro Nuevo. Descubren un campo de minas en la playa de la Cebadilla, donde estaba previsto desembarcar en un principio. El desembarco está asegurado. Mientras, la escuadra francesa, situada en la bahía de Alhucemas, bate las piezas rifeñas emplazadas en La Rocosa, Malmusi y Morro Viejo. El primer día han desembarcado 10.000 hombres. El 9 de septiembre comienza a desembarcar la brigada de Fernández Pérez. Se activa la construcción de pequeños embarcaderos en las playas de la Cebadilla e Ixdaín. Primo de Rivera embarca en un destroyer rumbo a Río Martín junto con 2 banderas del tercio y un tabor de regulares de Melilla. El objetivo es liberar la posición asediada de Kudia Tajar, a pocos kilómetros de Tetuán. El día 10 de septiembre desembarca la Brigada Saro y el ejército francés inicia su ofensiva al mando del general Philippe Pétain. Recupera rápidamente posiciones perdidas en Nuarga y obliga a Abd el-Krim a dividir sus fuerzas. El 11 de septiembre,
un temporal obliga a suspender las maniobras. El 13 de septiembre se levanta el asedio de Cudiatar. Fue un gran éxito del ejército español. El 18 desembarcan las últimas unidades. Hasta ese día han desembarcado 20.000 hombres. El 23 de septiembre, las fuerzas de Sanjurjo llevan a cabo una gran ofensiva, infligiendo al enemigo más de 300 bajas. El 24 de septiembre, los ingenieros construyen un muelle en Cala del Quemado. El 30 se alcanza el Monte Palomas y las alturas de Bullivar y Taramar. El 1 de octubre se toma la cresta de Adrar Sedún y los altos de Amecrán. Se domina la meseta de Axdir y los llanos que bañan los ríos Guis y Necor. El 2 de octubre, la Jarca de Melilla se apodera de la Rocosa. Inmediatamente, las tropas caen sobre Axdir, capital de la República del Rif y cuartel general de Abdelkrim. Miguel Primo de Rivera visita las calas de Quemado, Bonita, Espalmadero y Xirga. A las 12:20 horas, Primo de Rivera escribe un telegrama al vicepresidente del Directorio General Magaz. Estoy, Isla Alhucemas. Enemigo ni se ve ni se oye. En la isla nos han aclamado con sinceridad y emoción que no es fácil superar. Un saludo a su majestad y a ustedes. Soldados legionarios irregulares avanzaban triunfales hacia el corazón del Rif. Abdelkrim huye. Axdir acaba de ser tomada por los españoles. En este poblado se fundó una nueva ciudad llamada Villa Sanjurjo en honor a José Sanjurjo, general que pasó a ser el nuevo alto comisario de España en Marruecos. El desembarco de Alhucemas fue el golpe más certero contra la rebeldía. Era necesario llevar la guerra al campo de los que la encendían. Se hacía preciso quebrantar el prestigio de las huestes urriaglis y demostrar a las cabilas del norte marroquí cuál era la verdadera fortaleza del cabecilla rifeño, levantando el prestigio de nuestros soldados. Parece ser que cuando Eisenhower empezó a preparar el desembarco en Normandía, una de las operaciones que estudió, porque era lo único que se había hecho que realmente podía servir de ejemplo, fue precisamente Alhucemas. Bueno, no sé hasta qué punto esto será cierto, porque es verdad que había habido ya otros desembarcos antes de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre se ha dicho que una de las operaciones que estudió Eisenhower para el desembarco del día D fue Alhucemas. Tras la derrota de Abdelkrim, españoles y franceses siguieron negociando para terminar definitivamente con la rebelión rifeña. El éxito del desembarco de Alhucemas, unido a la colaboración del mariscal Philippe Pétain, permitía vislumbrar una victoria completa en el protectorado. Y una cosa que me da mucha rabia es que Alhucemas y se acaba la... No, quedan 2 años de guerra. Quedan 2 años de guerra. Lo que pasa es que la agresión de Abdelkrim a los franceses marca un antes y un después de la cooperación entre España y Francia, de la coordinación de las acciones de unos y de otros. Abdelkrim se negaba a asumir su total derrota. Tras la ruptura de las negociaciones llegó una nueva ofensiva combinada de los ejércitos españoles y franceses.
los rifeños fueron totalmente vencidos el 26 de mayo de 1926 y Abdelkrim se entregó a los franceses. Aquello significó el fin de la República del Rif. Exiliado en la isla francesa de Reunión, escapó a Egipto. Nunca regresó a Marruecos. La derrota de Abdelkrim supuso el término de la guerra para la Tercera República Francesa, pero no aún para España, puesto que todavía quedaban reductos en rebeldía. Pero el 8 de julio de 1927, tras la rendición de los últimos de los líderes rifeños, el general Sanjurjo daba un comunicado oficial en el que anunciaba el final de la guerra. 2 meses después, Alfonso XIII visitaba la zona. El desembarco de Alhucemas hizo posible el final de una guerra que había supuesto una sangría humana y económica para los españoles, contribuyendo a dividir a la sociedad española, que no entendía el porqué de tanto sufrimiento. La victoria de los ejércitos españoles en Marruecos posibilitó el nacimiento de la nación marroquí tal y como hoy la conocemos y a la que España concedió su independencia en 1956.